Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los grandes síndromes geriátricos. Yo soy la doctora Alina Teresa Sánchez Vázquez y actualmente soy residente de segundo año de medicina interna. A manera de introducción, sabemos que con el aumento de la población anciana, los síndromes geriátricos han aumentado ampliamente tanto su prevalencia como la incidencia. Y debido a esto, pues debemos tomarle la importancia que necesita para el cuidado de los adultos mayores. Y va a ser importante también porque este tipo de síndromes van a afectar en todas las esferas del adulto mayor, tanto a nivel físico, psíquico y social. Y vamos a ver que va a estar determinado sobre todo pues por la edad, y esto va a implicar tanto un deterioro funcional, un deterioro cognitivo, como una de las causas principales para padecer un síndrome geriátrico. ¿Por qué es importante? Em, bueno, por primera vez el término fue descrito en 1909. Y van a ser, como ya mencionamos, todos estos procesos fisiológicos y incluso psicológicos que van a aparecer en las personas adultos mayores. Y vamos a ver más adelante que la definición pues ha cambiado un poco, pero van a tener como factor común, como determinante, pues la edad avanzada. ¿Cómo definimos a un síndrome geriátrico? El término síndrome geriátrico se refiere a las formas de presentación más frecuentes de las enfermedades en el adulto mayor. Se deben a condiciones de salud multifactoriales, como vamos a ver más adelante, que van a ser propias del paciente anciano. Y consisten en un conjunto de tanto cuadro clínico habitualmente originados por la interacción de múltiples enfermedades con alta prevalencia en esta edad y que con frecuencia originan una incapacidad funcional o social en la población. Vamos a ver los principales síndromes geriátricos, entre ellos el síndrome de fragilidad, el síndrome de caídas, deterioro funcional, inmovilidad, de incontinencia, úlceras por presión, polifarmacia, sarcopenia y síndrome confusional. Vamos con el síndrome de fragilidad. El síndrome de fragilidad va a ser un desgaste acumulativo de los sistemas, es decir, va a ser como un conjunto de todas las enfermedades que padece el adulto mayor que van a tener como consecuencia el deterioro funcional del estado general de un paciente adulto mayor, y esto lo va a predisponer a sufrir efectos adversos, entre ellos que presente discapacidad, el síndrome de caídas que vamos a hablar más adelante. Va a aumentar también el riesgo de que un paciente tenga predisposición a la hospitalización. A eso se refiere con institucionalización, y pues obviamente todo esto va a implicar un mayor riesgo de muerte, ¿no? Entonces, como característica, pues este va a ser un estado que se caracteriza por un deterioro en las reservas fisiológicas de un paciente, que pues lo van a hacer muy vulnerable y pues van a alterar su capacidad de respuesta al estrés en general. ¿Cómo lo vamos a ver clínicamente? Van a haber tanto síntomas como signos. Entre los síntomas tenemos la pérdida de peso, la debilidad, la fatiga, que les deja de dar hambre, ya no comen, la inactividad en general. Y dentro de los signos tenemos la sarcopenia, osteopenia, trastornos del equilibrio de la marcha que incluyen el síndrome de caídas, la desnutrición y la disminución de la velocidad de la marcha. Bueno, antes de esto, podemos ver que
puede haber tanto una fragilidad primaria o una secundaria. ¿En qué consisten? La fragilidad primaria van a ser cambios pues biológicos que se van a producir con el envejecimiento y los estilos de vida no saludables. Y la fragilidad secundaria va a ser básicamente la presencia de aquellas enfermedades o condiciones que pues van a favorecer la inmovilidad y los cambios tanto inflamatorios como hormonales que presente el paciente. Em, ¿Cómo podemos manejarlo o qué sugerencias hay dentro del manejo? Generalmente este tipo de síndromes se manejan de manera conservadora, es decir, no hay una gran influencia de otro tipo de intervenciones, em, pero básicamente consiste sobre todo en el aporte nutricional, llevar a cabo aquellos ajustes para los complementos alimenticios que estén determinados por el déficit de vitaminas que requiera el paciente. Se menciona también el hecho de la rehabilitación y se sugiere el entrenamiento de resistencia progresiva de 45 minutos, 30 a 45 minutos, 3 veces por semana, en 10 semanas y se recomienda el uso de ejercicios pues que no impliquen gran esfuerzo físico, por ejemplo, el tai chi. Em, de acuerdo a la farmacología, pues se sugiere el uso de suplementación, como ya habíamos mencionado, de acuerdo a las deficiencias pues individualizado a cada paciente. Y en cuanto al ámbito psicológico, pues obviamente fortalecer las redes de apoyo de la familia implica también la autopercepción del propio paciente ante su estado de salud actual. Bueno, vamos a hablar acerca de la sarcopenia. La sarcopenia pues va a ser una enfermedad musculoesquelética que va a estar asociada a la edad con pérdida de la masa y de la función muscular. Es una patología de gran prevalencia en el adulto mayor. Su etiología pues va a ser multifactorial, donde influyen estos factores, la nutrición, el estilo de vida, factores hormonales incluso, y vamos a ver que hay ciertas escalas para poder valorarlas. Se menciona sobre todo el cuestionario de SARC-EF, en donde nos dice, por ejemplo, la predisposición y el puntaje que tiene un paciente para determinar si tiene o no la sarcopenia. Y pues el diagnóstico es probable si se demuestra tanto una pérdida de fuerza muscular, ya sea mediante pruebas de fuerza que se hacen de manera individualizada. Se menciona la fuerza de agarre de la mano o la prueba de levantarse de una silla sin apoyo de las manos. Se menciona para confirmar el diagnóstico si a esto se le añade una prueba que demuestre una baja masa muscular. Y pues dentro de la fisiopatología de este síndrome se menciona tanto una disfunción inmune crónica, una disfunción neuroendocrina, aunado a obviamente factores ambientales que son los que ya mencionamos, tanto la nutrición, el estilo de vida, etc. Entonces, el hecho de la sarcopenia pues nos va a llevar a una cascada de hechos que van a tener como consecuencia final pues desafortunadamente la muerte, ¿no? Va a presentar una discapacidad física, lo cual va a conllevar a una mala calidad de vida por estar en un estado de postración crónica, inmovilidad, a veces no comen, etcétera, y pues como mencionamos puede llegar al estado de muerte. Vamos con el síndrome de caídas. Este, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, va a definir a la caída como un evento que va a ser la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al piso en contra de su voluntad. Este suele ser repentino, involuntaria e insospechada.
y puede ser confirmada por el paciente o incluso por testigos, por la propia familia. Va a ser importante porque de acuerdo a estudios nacionales, la tasa promedio anual de caídas en este grupo etario de que va de los 65 a 75 años de edad varía desde el 15 hasta el 28% en personas sanas, pero va a haber un aumento muy grande cuando el grupo etario es en el grupo de los 75 años de edad, va a incrementar hasta un 35%. Y vamos a ver que las mujeres en comparación con los hombres tienen un mayor riesgo de caídas. Esto se ha demostrado que está asociado a, o sea, es multifactorial, sobre todo por aquellos factores como el peso, factores hormonales incluso y enfermedades propias de las mujeres que van a condicionar esta prevalencia. Y pues van a ocupar, los accidentes en general van a ocupar la quinta causa de muerte en las personas adultas mayores y de estos accidentes el 70% se deben a caídas, lo cual es un porcentaje pues muy alto. Bueno, pues ¿qué factores están relacionados en estas caídas en el adulto mayor? Vamos a dividirlo en factores no modificables y modificables. Dentro de los no modificables, como ya habíamos mencionado, el factor común pues es el componente de la edad. Eso es indiscutible. Pueden haber factores sociodemográficos, que sea reportada la raza blanca, historia de enfermedades crónicas, medicamentos que presenten mareo, vértigo, síncope o déficits visuales y auditivos. Y dentro de los factores modificables, que son los factores ambientales, pues vamos a tener todo aquello que podamos, como su nombre lo dice, modificar para poder evitar que esto suceda. Tenemos la presencia de las escaleras, el uso de bañeras, de alguna manera modificar los pisos, la iluminación, los muebles que sean adecuados, las alturas de las camas, el inodoro, la presencia de tapetes, el calzado que sea adecuado, la ropa, el uso de bastón o andadera o equipos necesarios para el transporte y incluso se menciona, por ejemplo, la presencia o no de niños y de mascotas que convivan con los adultos mayores. Bien, ¿qué complicaciones podemos tener aunado a esto? Pues podemos tener lesiones de los tejidos blandos, fracturas, traumatismo craneoencefálico, lo cual va a llevar a una incapacidad del paciente, del adulto mayor. Ellos pueden presentar también condiciones psicológicas, de la índole psicológica, en el que implica el miedo a caer del propio paciente, las caídas por tiempo prolongado, la depresión por la misma situación, aislamiento y pues finalmente llevar a una hospitalización y un desenlace pues fatal. Ahora, ¿cómo podemos prevenir esta situación? Pues obviamente va a ir dirigido a la causa directa de la caída que condicionó al adulto mayor. Como habíamos mencionado, pueden haber ciertas estrategias de suplementación alimenticia de acuerdo al déficit de cada paciente, programas de ejercicios para poder fortalecer un poco la cuestión muscular y favorecer aquellas causas y modificar lo que ya mencionamos de los factores extrínsecos para poder evitarlo y pues prevenirlo. Ok, el deterioro funcional. El deterioro funcional va a estar determinado por la pérdida de una o más de las actividades básicas de la vida diaria o de las actividades instrumentales de la vida diaria del paciente.
¿Qué va a incluir cada una? Dentro de las actividades básicas vamos a tener actividades como el baño, el vestido, el aseo personal. Con transferencia se refiere a la manera para transportarse o para transportarse dentro de, por ejemplo, la casa, la continencia y la alimentación. Y en las actividades, dentro de las actividades instrumentales de la vida diaria del paciente, tenemos el uso de teléfono, de dispositivos, el transporte, el control de las finanzas, la medicación, las compras, las actividades domésticas o incluso la preparación de los alimentos. Ahora, ¿qué puede condicionar este síndrome? Puede estar condicionado por múltiples patologías, sobre todo aquellas que son de índole crónica, como eventos vasculares cerebrales, Parkinson, enfermedades neurológicas como la demencia, cardiovasculares como la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca aguda o crónica, infecciones, descontrol de la diabetes, la hipertensión y incluso cuestiones psicológicas. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener esto? Pues obviamente el incremento de la morbimortalidad en el adulto mayor a corto o a mediano plazo, el incremento de la estancia hospitalaria del mismo y en cuanto al pronóstico, pues desafortunadamente tenemos que del 30 al 60% de ellos van a desarrollar una dependencia permanente a su círculo social. Síndrome de inmovilidad. Tenemos que este síndrome va a hacer la disminución de la tolerancia al ejercicio, va a haber una debilidad muscular progresiva y en casos extremos una pérdida de los automáticos y reflejos posturales que imposibilitan completamente la deambulación. Dentro de los porcentajes tenemos que mayores a 75 años, un 50% de esos pacientes van a presentar un síndrome de inmovilidad y 50% de los adultos mayores que presentan este síndrome en forma aguda van a fallecer en los próximos 6 meses. Entonces, esto pues va a ser una disminución de la capacidad pues para desempeñar aquellas actividades de la vida diaria y sobre todo pues van a estar determinadas por el deterioro de las funciones motoras. Vamos a tener eh, aquella inmovilidad relativa y absoluta. Dentro de la relativa pues va a presentar una vida no sedentaria, va a ser capaz el paciente de movilizarse con menor o mayor dependencia, pero va a haber esa capacidad de movilizarse parcialmente. Y tenemos a la otra que va a ser la absoluta, en donde el paciente pues va a presentar un deterioro funcional tan grande que definitivamente no va a ser capaz de movilizarse por sí solo y va a estar en un estado de postración crónica. Ahora, ¿qué tenemos aquellos factores asociados a esto? Va a haber un deterioro tanto del sistema musculoesquelético, nervioso, cardiovascular, respiratorio. Puede estar asociado a aquellas enfermedades que ya mencionamos. Dentro de los factores ambientales, pues tenemos los obstáculos físicos de la persona en cuestión o que no haya elementos de ayuda, lo cual va a condicionar pues consecuencias sociales como la soledad, el aislamiento y la falta de apoyo familiar. Vamos con las úlceras por presión. Esta pues va a ser una de las complicaciones más graves en aquellas personas con problemas del síndrome anterior de inmovilidad. Va a ser más frecuente en los pacientes hospitalizados y va a ser una lesión en la piel que se produce secundariamente a aquellas alteraciones de la circulación a nivel local, la cual va a ser ejercida por las fuerzas de presión o de fricción ejercidas tanto en el plano de la superficie cutánea con la superficie en donde esté el paciente.
Tenemos aquí el mecanismo que, como mencionamos, van a ver, va a ser producido por aquellas fuerzas de presión, de cizallamiento, de fricción, y van a estar implicadas también aquellas cuestiones de temperatura local, ya que va a ser más frecuente en aquellas personas que, por ejemplo, tengan una inmovilidad, perdón, absoluta, y no sean movilizados correctamente o por el tiempo mínimo necesario para evitar este tipo de mecanismos, y pues van a producir un aumento de la temperatura a nivel local, lo cual va a favorecer a la humedad, a incluso la maceración de la propia superficie cutánea, y produciendo que se hagan este tipo de lesiones. Bueno, y se mencionan también algunas escalas. Dentro de las más importantes tenemos la escala de Braden y la escala de Norton, en donde estas nos van a indicar, o podemos nosotros calcular el tipo de riesgo que tiene un paciente de desarrollar úlceras por presión. Y en el caso de la escala de Braden, se las dejo aquí para que la vean con mayor detenimiento. Se considera como riesgo desarrollar úlceras con un puntaje menor o igual a 16 puntos. Y en la escala de Norton, igual, el punto de corte es menor a 16 puntos. Bueno, y seguimos con el tema de las úlceras por presión. Todas estas van a ser causadas, o al menos los factores implicados en este tipo de lesiones. Tenemos las siguientes: el hecho de la sarcopenia, como hablamos. Esto va a condicionar que el paciente pues tenga un síndrome también de inmovilidad, que sea incapaz de realizar sus actividades, que esté postrado en cama, que presente contracturas, articulaciones inmóviles, incluso eventos de trombosis que favorecen a las cuestiones de la circulación local. El estreñimiento o el estreñimiento y la impactación fecal, que también favorecen este tipo de lesiones por contigüidad a la superficie cutánea. Y como mencionamos, pues puede favorecer estas cuestiones de alteraciones a nivel local de la temperatura, favorecen las infecciones también a este nivel, la maceración de la superficie cutánea y finalmente pues la producción de las úlceras. Y tenemos aquí una imagen pues descriptiva dependiendo del tipo de profundidad de las úlceras, la clasificación de la misma. Tenemos el síndrome de incontinencia. Este pues va a ser una enfermedad caracterizada por cualquier pérdida involuntaria de orina que ocasiona un problema, un problema social o higiénico del paciente en cuestión. Esta pues va a deteriorar la calidad de vida, disminuye en el ámbito psicológico el autoestima y perjudica la autonomía del paciente, ya que el paciente pues no se va a sentir autosuficiente para poder llevar a cabo incluso pues estas actividades que son básicas, ¿no? Que son actividades que previamente implicaban esta cuestión del valor de la autonomía. Entonces afecta importantemente en la cuestión de la autoestima y de la autopercepción del adulto mayor. Y esta va a incrementar un 80% en los pacientes hospitalizados a nivel institucional. ¿Qué factores de riesgo están asociados? Pues básicamente son los mismos, es como si fuera un círculo vicioso dentro de estos síndromes, porque la mayoría de estos, pues en estos están implicados la mayoría de los mismos factores, ¿no? Tanto de los factores, por ejemplo, físicos, la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, el hecho de la inmovilidad, y generalmente es una cascada de eventos que una de ellas lleva al otro, y ese síndrome lleva a otro, y así sucesivamente. Entonces, hablando en cuestión de la incontinencia, tenemos aquellos factores de riesgo como la demencia, la inmovilidad, la depresión, el estreñimiento, impacto fecal, incontinencia fecal, infecciones de las vías urinarias, problemas prostáticos en el caso de los hombres,
Las mujeres también la cirugía abdominal o pélvica, el uso de fármacos que favorezcan la diuresis y pues patologías neurológicas que impidan pues sobre todo la comunicación. El tratamiento, como ya habíamos mencionado, generalmente el tratamiento se basa en un tratamiento conservador y se basa en tratar aquellas enfermedades subyacentes que condicionen el estado actual del paciente, el ajuste de medicamentos, el ajuste farmacológico, terapias conductuales en aquellos pacientes que estén, en el que la incontinencia esté relacionada a un asunto pues psicológico, el restringir o normar un poco la ingestión de los líquidos, incluso en el horario de la toma de estos, y en el caso de las mujeres, pues realizar los ejercicios de suelo pélvico o de Kegel. Tenemos al síndrome confusional agudo. Este pues va a ser un estado, está definido como un estado de disfunción global de la corteza cerebral de aparición brusca, de aparición aguda, la cual va a estar caracterizada por estos tres elementos: la alteración cognitiva número uno, número dos, la pérdida de la atención del paciente y número tres, la desorganización del pensamiento. Em, Hay mucha pues todavía hay un poquito de eh, en cuanto a que no es nada más hacer el diagnóstico en pacientes que tengan, por ejemplo, olvidos, etcétera, cuestiones de demencia, sino que hay ya criterios bien específicos establecidos por el DSM-1 5, perdón, para poder determinar si el paciente, el adulto mayor, cumple con estos criterios de un estado confusional agudo. Se va a presentar en un 15 a 30% en aquellos ancianos, adultos mayores, y sobre todo está asociado a aquellos que cursan en el posoperatorio por alguna condición incapacitante, en este caso, por ejemplo, fracturas de cadera. ¿Qué características va a tener este síndrome? Pues va a ser de aparición aguda, se va a presentar en horas o incluso días, va a tener un pensamiento fluctuante, es decir, va a haber cambios en minutos u horas del estado del pensamiento, va a haber una inatención, como habíamos comentado, el pensamiento va a ser desorganizado e incoherente, puede haber alteraciones en la percepción del lugar, el paciente puede estar, no puede estar incluso alerta completamente, van a haber alteraciones de la conciencia, como mencionamos, puede estar somnoliento, estuporoso e incluso en un estado de hiperreactividad. Y a esto me refería, que pueden haber desorientación temporoespacial. El paciente no sabe dónde está, el paciente no sabe con quién está, no sabe a veces incluso ni quién es. Y pueden haber alucinaciones, alteraciones del sueño vigilia, emocionales y estados incluso de agitación o agresión psicomotriz. Para ello tenemos ciertas escalas. Dentro de la más mencionada tenemos la escala de Camp, que es la de Confusion Assessment Method. Y bueno, se las dejo aquí en pantalla para que la revisen con más calma. Y para el diagnóstico específicamente de un estado de delirium, van a ser necesarios dos criterios de los dos primeros y por lo menos uno de los dos últimos. Con eso hacemos nosotros el diagnóstico de un estado de delirio. Ahora, específicamente hablando de delirium, tenemos varios tipos, tenemos tres tipos. Puede ser un delirium hiperactivo, en donde pueden haber alucinaciones, ilusiones, un estado de agitación psicomotriz, excitación, desorientación. Puede ser un estado de delirium hipoactivo, que es básicamente lo contrario del anterior. El paciente puede estar desorientado, más letárgico, más apático, puede haber más anorexia y sobre todo el estado confusional.
o puede ser un componente mixto que tenga un poco de ambos. Ahora, dentro del manejo, pues tenemos, como ya habíamos mencionado, primero pues el manejo de la causa. Hay que identificar qué llevó al paciente a ese estado. A veces, incluso, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, puede ser alteraciones del sueño vigilia, el uso de fármacos. Hay que ver aquellos factores que hayan precipitado a ese estado al paciente. Y que vamos a tener dentro de las intervenciones no farmacológicas y de prevención, pues educar a los cuidadores y familiares, sobre todo de aquellas intervenciones em, para preservar, por ejemplo, el sueño y la vigilia, colocar en la habitación elementos que faciliten la orientación del paciente. A veces colocan relojes, calendarios para que estén orientados, que sepan qué día es, qué hora es del día, indicarles la fecha, la hora, el día, prevenir accidentes adaptando el ambiente en donde se encuentra el paciente, evitar los ruidos excesivos, la hidratación, la oxigenación adecuadas, que van a ser intervenciones muy importantes que a veces desafortunadamente no se les da la importancia adecuada, que incluso corrigiendo todos estos factores, el estado de delirium puede remitir sin llegar a esto que son las intervenciones farmacológicas, en donde podemos ya hacer uso de los antipsicóticos, tanto típicos como atípicos. Hay que revisar las indicaciones de cada uno, y generalmente pues están indicados en aquellos estados de delirio hiperactivo. En el estado hipoactivo, en general, solamente se recomiendan las medidas no farmacológicas. Y por último tenemos al síndrome de polifarmacia. Esta va a estar definida por la Organización Mundial de la Salud como la toma de 3 o más medicamentos por parte del adulto mayor, el cual pues va a tener consecuencias negativas. Pueden haber reacciones adversas por la poca adherencia al tratamiento, por prescripción inapropiada, incluso por automedicación, lo cual va a causar altos costos en esto. Y hay que revisar el hecho de las interacciones medicamentosas que pueden presentar también, que pueden favorecer a incluso los síndromes previos, como el síndrome de caídas, el de inmovilidad, etcétera, ¿no? Y pues tenemos que la prescripción inadecuada de los fármacos va a ser la mayor causa de eventos adversos en esta población, en los adultos mayores. Y pues hay que considerar ciertos criterios para poder determinar si esta administración es inapropiada. Y pues bueno, considerar también otros cuya, por ejemplo, la dosis, la frecuencia de la toma de los mismos o el tiempo máximo en el que deberían de consumirlos, deben ser modificados en esta población. No es lo mismo tener un paciente joven, un adulto joven, a un paciente adulto mayor que consuma estos fármacos. Y finalmente tenemos una serie de escalas para poder valorar si estos medicamentos son potencialmente no adecuados en adultos mayores. El que más se menciona son los criterios de Beers. Y de acuerdo a esta tablita tenemos que nosotros evaluar de acuerdo al diagnóstico que presenta nuestro paciente. Acá hay una lista en donde de acuerdo al diagnóstico nosotros podemos evaluar los medicamentos que el paciente se le está administrando, el motivo de cuál es el consumo de esos medicamentos,
aquellos efectos adversos que presente con este tipo de medicamentos y la severidad de la no administración, o sea, el riesgo que tiene de que sea adecuado o no adecuado para el paciente. Y de acuerdo a esto podemos nosotros hacer modificaciones, como mencionábamos, de los fármacos. Se sugiere obviamente considerarlo con su médico de cabecera o una intervención multidisciplinaria con varios especialistas para poder determinar si los medicamentos son estrictamente necesarios para el paciente y de acuerdo a sus enfermedades crónicas, pues podamos incluso la suspensión de alguno de ellos, pero que sea de manera segura para el paciente. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que esta presentación les haya ayudado algo. Gracias.